Ok, ¿estamos? ¿Arranco? Alguien que me diga si alguien está hablando por el chat y diciendo algo. Todo perfecto, me parece. Ok, Un montón de... Vamos. lo principal de hoy que vamos a ver es cómo pasarnos de PCInt a C++ básico, de un programa a otro. Obviamente vamos a hacer actividades de de los cuadernillos que hay en los módulos, por si no sabían, en los módulos te dan un cuadernillo de actividades diferente a la API. Ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta para trabajar con C++, a diferencia de PCInt, como ustedes saben, en PCInt ustedes entran y mientras escriban dentro de algoritmo y dentro de fin algoritmo, se les va a ejecutar, obviamente si está bien escrito, ¿no? Pero escriban lo que escriban, se les va a ejecutar. En cambio, en C++, depende de lo que se use, se van a necesitar bibliotecas eh, que tenés que escribir, que tenés que agregar para que el programa pueda realizar algunas ciertas funciones. Como por ejemplo, para lo que es escribir y leer de PCInt, en C++ es diferente, es Cout y Cin, ahora se lo voy a explicar, pero para poder usar eso tenemos que incluir bibliotecas, la biblioteca que se llama IOStream. ¿Cómo se agrega una biblioteca? Literalmente es hashtag include y entre el signo menor y mayor escribís el nombre de la biblioteca. Por ejemplo, si yo no sé, voy a usar, no sé, funciones de matemáticas un poco más complejas, está la de mat.h, me parece que es así, Punto H. así, ¿no? Sí. Entonces, el programa ya sabe con esta biblioteca que tiene que hacer, o sea, que va a ejecutar las cosas que le pongamos que estén dentro de esta biblioteca. A ver, son un montón de bibliotecas y cada biblioteca tiene funciones distintas. Nunca se van a aprender el significado de todas las bibliotecas. Lo que van a poder hacer, si quieren, es googlear. ¿Para qué sirve esta biblioteca? Pum, y se los va a decir. O qué biblioteca tengo que agregar si voy a usar esto. Por ejemplo, si van a usar Arrays, tienen que incluir la biblioteca de Array, que literalmente se llama Array. Y así sucesivamente. Eh, Hoy solamente vamos a usar la de Cout y Cin porque todo lo que vamos a hacer es bastante simple, que ya entra en la de iOS. Otra cosa que usamos, que no es o sea, no es extremadamente necesaria, pero simplifica las cosas un montón y ayuda un montón a la hora de escribir un código, es usar el using namespace std, punto y coma. ¿Qué hace esto? Nos ahorra ponerle std antes al escribir y al leer. Si no, cada vez que pongamos escribir y leer, vamos a tener que poner un std antes. Entonces, poniendo esto al principio, ya está, no lo tenemos que volver a poner después. Y por último, otra cosa que tenemos que poner antes de empezar a hacer el código es escribir el inmain y esto que puse acá. Es como en PSeInt el algoritmo y fin de algoritmo. Es una función, la función principal del código, y acá adentro se va a escribir todo el código que vamos a querer ejecutar. Ok, acá adentro vamos a escribir todo el código. Importante tener en cuenta en C++ estas llavecitas. Estas llavecitas van a marcar el inicio y el fin de todo. Si queremos usar un sí, va a tener una llave al principio y una llave al final. Si queremos usar un mientras, va a tener una llave al principio y una llave al final. Esto marca cuándo comienza algo y cuándo termina algo. Y todo lo que está dentro va a pertenecer a ese algo. Por ejemplo, si usamos un sí, todo lo que pongamos dentro de estas llavecitas va a pertenecer adentro del fin, adentro del sí. Tener en cuenta que si nos olvidamos de cerrar la llavecita, el programa, o sea, nunca va a cerrar el sí no se va a ejecutar, te va a decir que está mal, y etcétera, 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 etcétera. Así que, importante tener en cuenta la llavecita siempre. Si vos igualmente marcas la llavecita del final, después te dice a cuál está conectada, porque una vez que se te llene de llavecitas no vas a saber cuál pertenece a cuál, entonces marcas, apretás la llavecita y te dice, ok, esta llavecita pertenece a esta llavecita. Actividad uno. Son actividades fáciles, igual no se preocupen, no vamos a estar acá haciendo algo muy complicado. Escribir en lenguaje C un programa que calcule el volumen de un cubo. Pide por teclado el arista de un cubo, calcule el volumen de un cubo y muestre por pantalla el resultado. Ok. Cuando nosotros trabajamos en PCInt, esto es lo que vamos a hacer en C++, pero acá está en PCInt. Lo primero que hacemos es definir las variables que vamos a usar. Entonces,
En PCInt sabemos que ponemos definir, nombre de la variable, y le decimos qué tipo de variable es, como real, como entero, como carácter o como lógico. En C++ es al revés. Primero vamos a poner qué tipo es y después vamos a poner los nombres de la variable. No le tenemos que decir definir. Esto que estoy haciendo acá es comentarios. ¿Qué quiere decir? Es lo mismo que los comentarios del PCInt. Esto no se va a ejecutar. Es algo que hacemos nosotros para ir comentando el código, lo que estamos haciendo. Entonces, así quedaría en PCInt. Lo primero que hacemos es definir. Entonces, vamos a definir. ¿Qué tipo de variable vamos a usar? Como estamos hablando de lados de un cubo, muy probablemente sean con coma, tipo sean tantos centímetros con tanto, por ejemplo, 12,5 centímetros. Entonces, como va a ser un número con coma y va a ser, van a ser pocos decimales después de la coma, vamos a poner float. Float vendría a ser el como real de PCInt. Tenemos diferentes tipos de datos. Les voy a explicar eso. Tenemos el entero como entero de PCInt, que sería el int de C++. El real sería el float o el double. ¿Cuál es la diferencia entre float y double? Float es cuando tiene pocos números después de la coma, double es cuando tiene muchos números después de la coma. Después tenemos el bool, que es el booleano, o sea, si es verdadero o falso. Después tenemos char, que es para carácter, cuando son caracteres individuales, tipo una letra, un símbolo, que son un solo carácter. Y después, cuando son una cadena de carácter, tenemos el string, que esto es para palabras, textos, etcétera, etcétera, etcétera. Una variable, entonces, es eso, es una cajita donde nosotros le vamos a agregar un dato y le ponemos una etiqueta para saber qué hay dentro de esa cajita. Entonces, cuando nosotros definimos una variable y le ponemos un nombre, ese nombre es lo que iría en la etiqueta de la cajita y el dato que va dentro es el dato que ingresa el usuario cuando nosotros le ponemos la opción de leer A, por ejemplo. Ahí le estamos diciendo, ok, te abro la cajita, poneme lo que va dentro. Entonces, nosotros acá le estamos diciendo que acá van a entrar el dato a la cajita que se llama arista, punto y coma. Ok, una vez que yo ya tengo cuánto mide un lado, tenemos que hacer la función para saber cuánto es el volumen. Para calcular el volumen de un cubo, literalmente es arista, o sea, el lado al cubo. O sea, multiplicar 3 veces el valor del lado. O sea que ponemos volumen, que es la variable que yo había puesto, anteriormente la había definido, va a ser igual, o sea, el valor de volumen va a ser igual a por arista por arista, punto y coma. El por es lo mismo que en PCInt, es el asterisco este arriba que hay. Entonces, ahí ya le estamos dando valor a volumen. La cajita de volumen ya está recibiendo el valor de que va a ser 3 veces arista. O sea, arista multiplicado por 3 veces. Entonces ahora una vez que ya le estamos diciendo al código que tiene que hacer esto, le vamos a decir a la persona cuánto va a ser el volumen. Entonces, para imprimir, para mostrarle algo a la persona, ¿se acuerdan que tendríamos que poner un escribir en PCInt? En C++ es un cout, signo menor menor, comillas, y le ponemos el volumen del cubo es 2 puntos, dejo un espacio dentro de las comillas para que no queden los datos todos juntos, y cuando nosotros vamos a poner acá una variable que queremos que se lea el dato que está dentro de la cajita y no el nombre de la etiqueta de la cajita, ¿se entiende? O sea, no quiero que me diga la palabra arista, quiero que me diga lo que vale la arista, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces, cuando vamos a poner una variable acá en imprimir, obviamente no va dentro de las comillas, porque si no me imprimiría la palabra literalmente de la variable, me imprimiría la etiqueta. Entonces lo que yo hago es llamar a la variable fuera de las comillas. Para eso tengo que poner otra vez el signo menor, 2 veces, nombro a la variable, que en este caso va a ser la variable volumen, otra vez el signo menor, y acá, no sé, le voy a poner un punto para que
como que termina. Y un endline, que acá no es muy necesario porque literalmente termina el código, pero a mí me gusta agregarlo al final de todas las líneas. Ingrese los datos. Vamos a poner que el volumen de un cubo es 12. Si no me equivoco, la suma debería dar como algo, la multiplicación debería dar como algo de 1700 y pico o algo así, pero vamos a ver. Muy bien, 1728. El volumen del cubo es 1728. Y ahí terminó el código. Me imprime lo que le dije, me pide el dato. Cuando hace la cuenta de volúmenes igual a arista por arista por arista, eso no lo muestra porque yo no le puse un cout o nada, entonces no lo muestra. Y después directamente me dice el resultado. Ok, ¿hasta ahí se entendió lo que hicimos? Así seguimos con el siguiente. Hola, soy Nico. Chao, Nico. Ok, sigamos con actividad 2. Actividad 2. Dice, escribir en lenguaje C un programa que intercambie los valores de dos variables. Ok, lo que vamos a hacer acá básicamente es decir, bueno, yo le pido a la persona que me ponga en las cajitas, en dos cajitas, datos. En una cajita me pone un dato y en otra cajita otro dato. Y lo que el código va a hacer es intercambiar los datos de cajitas. O sea, si yo tengo dos cajitas, una se va a llamar variable 1 y otra variable 2. En variable 1 le pongo un dato y en variable 2 le pongo un dato. Después lo que vamos a hacer es que el dato que está en la cajita variable 2 pase a la cajita variable 1 y lo que está en la cajita variable 1 pase a la cajita variable 2. Es medio un quilombo, pero se va a entender. Ok, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es definir. Vamos a poner que, como acá no te pide, básicamente, sí, números enteros, te lo dice. Pida por teclado dos números enteros. Como vamos a pedir dos números enteros, eh, tenemos que definir primero las variables como int. Int es entero. Vamos a ponerle variable 1, variable 2. Y acá vamos a definir otra variable que se va a llamar auxiliar, aux, que ahora van a ver para qué la vamos a usar. Ok, tenemos esas tres variables definidas. Ahora sí empezamos a pedirle los datos a la persona. Para pedir algo, para escribir, para imprimir, para mostrar algo a la persona, lo que se usa es el cout, signo menor doble, comillas, y le ponemos ingrese los datos de la variable 1 y la variable 2. Dos puntos, espacio, tucu tucu, line, punto y coma, no nos olvidemos el punto y coma. Y ahora le damos el espacio para que lo ingrese. Le vamos a poner el sin, signo mayor mayor, acá va a ingresar variable 1, y si no quiero volver a poner otra vez sin menor menor, lo que hago directamente es en la misma línea poner menor menor, variable 2, punto y coma. Acá le estoy dando el lugar para que ingrese las dos variables, que sería lo mismo que leer variable 1, leer variable 2. Acá ya la persona ya me ingresó los valores. Lo que yo tengo que hacer ahora es cambiarlos. ¿Cómo los cambio? Pensémoslo gráficamente. Tenemos dos cajitas, una se va a llamar variable 1, otra cajita se llama variable 2, y tenemos los datos adentro, ¿no? Ponerle que en la cajita 1 yo le pongo el número 12 y en la cajita 2 le pongo el número 13. Yo tengo que poner el 13 en la cajita de variable 1 y el 2 en la cajita de variable 2. Pero yo no puedo agarrar un dato, dejarlo en el vacío mientras cambio el otro dato de lugar. O sea, no puedo, ¿qué hago con el 12 cuando lo saco de la cajita 1? No lo puedo poner en la cajita 2 porque la cajita 2 ya está llena con el 13. Entonces, para eso viene el auxiliar. Es una cajita que nos va a prestar su lugar para depositar el dato momentáneamente hasta que yo lo puedo cambiar a la otra cajita. Entonces, acá va a quedar como auxiliar, la variable auxiliar que nosotros pusimos, va a ser igual a variable 1, punto y coma. Entonces, ahora variable 1, la cajita de variable 1 ya quedó vacía, porque el dato que yo tenía en la cajita de variable 1 se lo di a auxiliar. Entonces, como la cajita de variable 1 la tengo vacía, lo que voy a hacer es variable 2 es igual, no, variable 1, perdón, es igual a variable 2, punto y coma. Ahora me quedó la cajita de variable 2 vacía. ¿Qué hago? Le doy el dato que tengo en auxiliar. Variable 2
es igual a aux. aux1 está perfecto. Perfecto. Ahora, variable 1. Henry Variable, Marcos pregunta por qué variable 2 es igual a aux, auxiliar. porque fíjate, Marcos, que en esta línea, lo que yo tenía en variable 1, el dato que yo tenía en variable 1, lo guardé en auxiliar. Entonces, como yo quiero cambiar los valores y que variable 2 me valga lo que valía variable 1, yo ahora tengo que decir que es igual a aux, porque en esta línea yo el dato que tenía en variable 1 lo guardé en aux, ya no está más en variable 1. Como que la cambié. En la cajita 1 yo tengo un chupetín, en la cajita 2 tengo un chocolate. Lo que yo quiero hacer es guardar el chocolate de la cajita 2 en la cajita 1 y el chupetín de la cajita 1 en la cajita 2, ¿ok? Pero claro, yo no puedo sacar el chupetín de la cajita 1, dejarlo en el espacio vacío y después agarrar el chocolate y ponerlo en la cajita 1. Porque el chupetín tengo que guardarlo en un lado momentáneamente hasta que lo pueda guardar en la cajita 2. Para eso viene el auxiliar. Entonces, ¿qué hago acá? El chupetín que tengo en la cajita 1 se lo doy a auxiliar. Entonces la cajita 1 me quedó vacía. Entonces pongo en la cajita 1 es igual a cajita 2, o sea, el chocolate. Paso el chocolate a la cajita 1. Ahora me quedó vacía la cajita 2. Entonces digo que la cajita 2 es igual a auxiliar, le pongo el chupetín. ¿Se entendió hasta el momento? Es medio complicado de entender Acá, entonces, menor, menor, en-line para saltar, para hacer un enter. Acuérdense, el en-line es como para hacer un enter y ir al renglón de abajo. Y ahora le pongo otro cout para decirles que el valor de la variable 2 es 2 puntos, espacio, menor, menor, variable 2, menor, menor, en-line, punto y coma. De tanto que estuve practicando ya me sale como automático el menor, menor, inline, punto y coma. Menor, menor, inline, punto y coma. Ok, vamos a probar esto. Uy, bueno, primero va a aparecer lo de la lista, pero lo hacemos rapidito. Si pongo Sí, se 12, aparece. ¿se ve? Ok. Entonces, ahora nos pide, vamos a poner que la cajita número 1 vale 150 y la cajita número 2 vale 300. Si yo aprieto Enter ahora, me tendría que decir que la variable 1 vale 300 y la variable 2 150, que me cambie de lugar los valores. La variable 1 vale 300 y la variable 2 vale 150. Esto de cambio de valores lo van a tener en algunos casos, así que está bueno saberlo. Lo de tener la cajita vacía y todo eso. Ok, ¿se entendió este ejercicio? Pasamos al siguiente. Ahí subió el Pato. Hola, ¿me escuchan? Buenas, Pato, Hola, ¿cómo andás? hola, soy Pato, buenas noches. Estás, Pato. ¿Podría subir un poquito el código, línea 48? Dale. Ahí ello pone, el valor de variable 1 es variable 1. En ese caso, en vez de variable 1, no tendría que poner variable 2 porque está intercambiada o no. Y en variable 2 debería poner aux o no. No, Línea está bien. 48 y 49. Está bien porque ya los valores cambiaron. El valor de la variable 1 ahora contiene el variable, o sea, el valor, el dato que tenía la variable 2. Sí. Pero tenés que escribir el nombre correspondiente. Auxiliar ahora ya está, ya no lo dejas de usar, ya no tiene sentido. Entonces solamente usas variable 1 y variable 2. Es solamente para cambiar del lugar los datos. Ok, o sea, porque cuando, cuando se ejecute y diga el valor de la variable 1 es, le va a poner el contenido de la cajita de la variable 1, ¿verdad? Claro, porque Y en en, la línea y en variable 45 se 1, cambiaron. claro, pero en variable 1 tenés la variable 2 guardada o no. Disculpen que Claro. si no entré. No, lo cambiás. Queda al revés. Si vos, por ejemplo, en la variable 1 tenías un 5 y en la variable 2 tenías un 10, Sí. cuando hiciste después todo el proceso, lo que te va a quedar en la variable 1 es el 10 y en la variable 2 el 5.
Lo que Sí. hace es cambiar las variables. Claro. El valor de Pero las para variables. imprimirlas El uno- tenés que el usar el u- mismo nombre. El 1 pasa a ser 2 y el 2 pasa a ser 1. Entonces, Sí, entendí eso. Lo que me quedaba la duda es que en el enunciado, eh, en la línea 48 dice el valor de variable 1 es, y te va a tirar el dato que está guardado en la caja de variable 1, ¿cierto? Y en variable 1 es igual a variable 2, dice en la línea 45. Por lo Exacto. tanto, te va a tirar el valor de la variable 2. En la variable 1. exacto. Sí, ok, sí, entendí. Yo pensé Es que más era que un nada error en de. realidad de sintaxis, digamos, de... Yo, claro, o sea, lo que yo hago con auxiliar es guardar momentáneamente el dato que está en variable 1 para que me quede vacío variable 1. Una vez que tengo Claro, vacío variable 1, le digo que me guarde el dato de variable 2. Lo paso de variable 2 a variable 1. Entonces variable 2 ya me queda vacío. sí. Y ahora No, sí, entendí ese entrecruzamiento, digamos. Lo que no me ok, cerraba era el 48 y 49. Por ejemplo, si en la línea 49 vos pones el valor de variable 2 es, y pones out, ¿qué te va a salir ahí? aux, no me va a Out. salir Sí. nada porque aux me quedó vacía. Porque yo en la Ok. línea 46, le pasé el dato de aux a variable 2. Buena. Guille, ¿Puedo hacer una aclaración respecto a lo que decía Pato? sí, En realidad, no es que vos cuando asignás al auxiliar, ¿sí? O sea, la variable que vos tenías en auxiliar, ¿sí? Se la das a variable 2, pero el aux todavía continúa con la información, salvo que vos lo pongas en cero. O sí, pero sea, lo vas a mezclar más. sí, es verdad. Por eso viste, pero ojo, ¿cómo te vas a dar cuenta? Haciendo lo que te acaba de decir Nico, hagamos una ejecución por lote. Y ahí te vas a dar cuenta que en la variable aux todavía va a contener la información. ¿Con eso qué quiero decir? Nadie está equivocado, pero Depurá. él no está equivocado porque aux todavía continúa con la información y si la quiere mostrar, le va a mostrar la información de la variable que contuvo. Bien. Acá están los valores. Ujú. ¿Se ven bien? Arista, acá, variable 100, variable 1, 100, variable 2, 500, aux. Acá como se puede ver, el outs se quedó libre. O sea, puso un número re largo. Porque cuando no se le asigna un número, pues entonces se genera uno aleatorio. Entonces por eso, el outs ahora mismo tiene un número. Pongámosle 0, aunque no es 0. Está libre el outs. Y ahora la variable 1 es igual a la variable 2. Y después la variable 2 es el auxiliar. A ver si lo... ¿Le puedo dar a seguir o vos? ¿A yo? Yo no apreté nada, Sí, bien, ahí le puedo dar a seguir. Bien, ¿ves? ahora No. el auxiliar pasa a ser 100, que es la variable 1. Sí. Y ahora van a ver que se van a invertir. Pumba, se invirtieron, ¿vieron? Ujú. El auxiliar pasó a ser la variable 1 y la variable 1 al auxiliar. Va, lo Ahí puedo hacer yo Seba tranquilamente. preguntaba cómo hacían para que se vea de esa forma en las variables. Para que lo expliquen despacito. La variable acá. Esto es una depuración. Vos mirá, a ver si me ve el mouse. Gracias, Lucho, por enseñarme esto. Vos al lado Sí, de se las ve. líneas puedes ver tranquilamente un puntito rojo. Eso es para depurar línea por línea. Entonces vos le das a clic y se te marca un puntito en rojo. Eso significa que cuando vaya a pasar la línea ahí, pum, se va a pausar hasta que vos le das al siguiente paso, que es acá. Esta flechita dice al siguiente paso. Y así lo va inspeccionando línea por línea los puntos que vos querés, todo eso para que veas más determinadamente cómo se hace el código. Y después, bueno, automáticamente te va a llevar acá, pero si no lo hace, pues entonces vos vas abajo del control de código de fuente. Bueno, puede variar, pero más que nada se llama ejecución y depuración. Ahora, siguiente actividad. Escribe en lenguaje C un programa que nos indique si un número es par o impar. Pida
por teclado un número entero. Ok, sabemos que tenemos que pedir un número entero. Entonces vamos a usar variable int. Vamos a ponerle num-entero. Punto y coma. Aguárdenme un segundo. Perfecto. Una vez que tenemos marcado el int como número entero, o sea, ya lo definimos, le vamos a decir a la persona que le ingrese un valor a esa variable. Entonces le ponemos cout, menor, comillas, no me sale la palabra, ingrese el número que quiere saber si es par o impar. Dos puntos, espacio, papá, line, punto y coma. Y ahora le damos el lugar para que ingrese el valor. Para eso es sin, sin, mayor, y le decimos qué variable vamos a utilizar, o sea, num-entero. Ok, ahora vamos a usar un condicional. En este caso vamos a usar el if. El if es lo mismo que el si en PC. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un if. Si apretamos un if ya te pone más o menos la estructura del if y cómo tenemos que usarlo. Entonces es if, entre paréntesis, la condición que vamos a usar. ¿Cuál va a ser la condición? Nosotros para saber si un número es par o impar, tenemos que saber que si lo dividimos por 0, va a dar de resto, si lo dividimos por 2, va a dar de resto 0. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros hacemos una división, ponemos un número, el otro número, y abajo vamos poniendo, haciendo la división. Y a lo último le hacemos como un firulete abajo del último número. Si el último número ese es 0, quiere decir que da de resto 0. Si no, queda con un resto. O sea, sería una división que te da con coma. Ok. Entonces, firulete, boludo, es firulete. Ya saben lo que es un firulete, se entiende. Cuando hacen una división de la escuela normal, saben lo que es el resto de una división. Ok, entonces, nosotros sabemos que para saber si un número es par, cuando lo dividimos por 2, tiene que dar de resto 0. Entonces, si número entero eh, entonces, cuando nosotros queremos hablar de restos de una división, lo que usamos es el símbolo de porcentaje. El símbolo de porcentaje lo que representa acá en C++ es cuando hablamos del resto de una división. Entonces lo que decimos es, si el número entero dividido por 2 tiene de resto 0, es par. Ponemos cout, menor, tucu, es par. Punto. Tiki, line, punto y coma. ¿Se entiende que el porcentaje es resto? Lo que hacemos acá es decir, si cuando dividimos número entero por 2, el resto de esa división es 0, quiere decir que es par, porque es un número que se puede dividir por 0. En PCInt, si no me equivoco, el porcentaje este se cambia a la palabra mod, M-O-D, en mayúscula. Esperen que se los voy a mandar al chat para si alguno lo usó alguna vez en la vida, para que abrir, nuevo, nuevo no, abrir. Yo lo tenía por acá, paro impar, tucu. Sí, es mod, se los voy a copiar acá en el coso para que vean. En PCInt sería algo así. Num sería el número entero, mod sería el porcentaje y 2 sería el 2. ¿Ok? En PCInt, este porcentaje está representado por la palabra mod. ¿Ok? Entonces, si la división de número entero dividido 2 da resto 0, es par. Ahora tenemos que usar un si no de PCInt, que en C++ es, si no me equivoco,
else. Le ponemos llave, tucu tucu. Else, le ponemos cout. Importante saber que, esperen que termine de copiar esto porque me voy a equivocar en line. Importante saber que el if o el si de PCInt son condicionales que trabajan con valores booleanos, o sea, verdadero o falso. Como ven, cuando yo acá declaro el if, le pongo una condición, pero cuando declaro el else o el si no en PCInt, no le pongo una condición al costado. ¿Por qué? Porque esto interpreta que si esto no es verdadero, entonces directamente va a ser falso. Se va a la otra opción. O sea, si no se cumple esto, es porque pasa esto, o sea que es impar. Si no es par, es impar. ¿Se entiende? No tengo que poner condición porque se interpreta que si no es verdadero lo del if, va a ser falso. Entonces, if vendría a ser sí de PCInt, else vendría a ser no de PCInt. Como ven acá, una diferencia entre PCInt y C++ es que tanto if como else tienen sus llavecitas. En cambio, en PCInt vos podés poner sí, si no, fin sí. Lo cierran con el fin sí, pero el si no va dentro de todo eso. Acá no, acá tanto if como else tienen que tener su llavecita. Se entiende que este else es de este if, no hay que especificarlo, pero igualmente tiene que llevar su llavecita cada uno. Ok, esto ya estaría. Si lo ejecutamos, debería estar andando, así que vamos a ejecutarlo. Es porque el visual a veces le encanta hacer problemas. ¿Ven? Ahí no me dice nada. Ok, hacemos todo esto rápido. Ahí está, ahí está. Ok, ingrese el número que quiere saber si es par o impar. Vamos a poner el número, un número cualquiera. Ese número, 124.514. Este número es par. Es par. Es fácil saber que es par porque termina el número par igual, pero... Ok, ¿se entendió el if y el else, que es lo importante? El if y el else, que es el si no de PCInt. ¿Se entendió? Tenemos que usar Preguntan, el ¿else qué sería? else es el si no de PCInt. Es Ahí lo dejé anotado. como cuando nosotros tenemos una condición, cuando nosotros, importante saber que tanto el si, el if, el si de PCInt y el if de C++ trabaja con condiciones booleanas, o sea, trabaja con verdadero o falso. ¿Qué dice acá? Si esta condición se cumple, la condición que yo le pongo en paréntesis, el programa va a entender que es verdadero. Entonces va a decir, ok, listo, se cumple esto, le ejecuto esto, el cout. Si esto no se cumple, va a decir, ok, es falso, me voy al else, o sea, al si no, y ejecuto esto. Esto no lo va a ejecutar porque como no se cumplió esta condición, va a interpretar que es falso y se va a venir acá. El else sirve para decir, ok, si no es verdadero, tiene que ser falso, por lógica. Seba pregunta si Escribiendo pueden acá. usar varios if, o sea, varios if y luego un else. Sí, If, if, else. también puedes usar if. Seguimos. Un programa que valida que la nota ingresada es correcta. Pedimos por teclado una nota, nos fijamos que la nota esté dentro del el margen de nota de 1 a 10. Si es mayor a 4 o igual, le digo que está aprobado, si no, reprobado. Tenemos que usar un while. Ok, lo primero que tenemos que saber que hacer es declarar una variable que va a ser una nota. Vamos a hacerlo con float, porque las notas pueden venir con coma, de un 9,5, etcétera, etcétera. Y le vamos a poner que se llama nota, punto y coma. Lo primero que hacemos es declarar variable. Ahora pedimos que ingresen la nota. Le vamos a poner ingrese su nota. 2 puntos, espacio, tiki tiki, en line.
punto y coma. Ok. Y ahora le damos el lugar para que ingrese la nota. Sin mayor, nota, punto y coma. Ahora, en el caso, acá dice, en el caso de que la nota sea incorrecta, mostrar el mensaje nota incorrecta y repetir los pasos 1 y 2 mientras la nota introducida sea incorrecta. ¿Qué quiere decir? Que si me ingresa un número mayor a 10, ponele, le tengo que decir nota incorrecta, porque vos te puedes sacar del 1 al 10, no te puedes sacar un 15 en un examen. Entonces eso lo vamos a hacer con un while. ¿Qué es un while? Es el mientras de PCInt. Como ven, es muy parecido a la estructura del if, while, condición, tucutú. Ok. Lo que vamos a decir acá es que se fije. Si nota es menor a 1 o, ay, ¿dónde tengo la? O, uy, pido mil disculpas, estoy desmuteada porque justo tengo en ese botón tengo el de mutear. Sí, estoy desmuteada. O nota mayor a 10, eh, que pase algo. Ok, como se dan cuenta, estas dos linitas es el O, que es el operador OR de álgebra de Boole eh, que vimos en el módulo 1. ¿Qué decía el operador OR? Que solo es falso si los dos es falso. Si no, es verdadero. O sea, acá, si una de estas es verdadera, me va a imprimir este mensaje. Porque como estoy usando el operador OR, aunque una sea falsa, si una de las dos es verdadera, toda esta condición se va a tomar como verdadera. Por eso era importante estudiar el módulo 1. Entonces, acá yo le voy a decir que me ingresó uno de los números mal. Entonces le pongo nota incorrecta. Ingrese otra nota. Dos puntos, tucu tucu, en line, punto y coma. Y le doy la opción que me ingrese de vuelta la nota. Punto y coma. ¿Era así? ¿Que no me equivoco? Sí. Ahora, una vez que ya cumplimos este paso, es importante saber, el while o el mientras de PCInt es un bucle. ¿Qué quiere decir? Que se va a repetir tantas veces se cumpla esto. O sea, mientras que ingresen una nota que sea menor a 1 o mayor a 10, esta parte del código se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que ingresen una nota que esté entre el 1 y el 10. ¿Cuál es la diferencia con el if? El if no se va a repetir, a no ser que yo lo vuelva a escribir todo. O sea, lo va a verificar una vez, te va a decir si es verdadero o falso y listo, chao. No se va a repetir más. En cambio, los bucles se van a repetir constantemente hasta que se cumpla la condición, no se cumpla la condición que está dentro de los paréntesis. O sea que hasta que no me ingresen una nota que esté dentro del 1 y el 10, esto se va a seguir repitiendo. Ok, bueno, entonces con el while ya compruebo que la nota que me ingresen sea entre el 1 y el 10. Ahora tengo que comparar, a ver si está aprobado o desaprobado. Para comparar, como habíamos hecho en el paso anterior, vamos a usar un if. ¿Qué digo yo? If nota es mayor o igual a 4, vamos a separarlo para que se vea mejor. Si la nota es mayor o igual a 4, quiere decir que está aprobado. Entonces acá, dentro de las llavecitas, le pongo cout menor menor, comillas, aprobado. Y vamos a ponerle una carita feliz, tucu tucu, tiqui tiqui, en line, punto y coma. Y ahora voy a utilizar un else para decirle que no está aprobado. Porque, ¿qué quiere decir? Ahora vamos a ver paso por paso
eh, todo. Esperen un segundo si lo termino y reprobado. Carita triste. Online, punto y coma. A ver, ¿qué va a hacer este código? Acordémonos que los algoritmos son ordenados. Una de las características de los algoritmos es que son ordenados. O sea, que el código cuando se ejecute va a ir línea por línea. Entonces, lo primero que va a leer el código va a ser que vamos a tener una variable que se va a llamar nota. Dale, Gaby, no, por favor. Se va a llamar nota y va a ser con comas. Eso es lo primero que va a leer el código. Lo segundo, le va a mostrar a la persona que tiene que ingresar su nota. Le va a mostrar el mensaje de ingrese su nota. Le va a dar el espacio en blanco para que ingrese la nota y va a comprobar. Va a decir, ok, el dato que me ingresaron en nota es menor a 1 o mayor a 10. Si es menor a 1 o mayor a 10, le va a imprimir este mensaje y después le va a pedir otra vez el dato. Si no, si es un número, por ejemplo, el 3, que es mayor que 1 y menor que 10, toda esta parte del código se la va a saltear y va directamente al if. ¿Ok? En caso de no, de que sea, no sé, un 12, que es mayor que 10, va a imprimir esto y otra vez así hasta que ingreses un número correcto. Una vez que ingresas el número correcto, va a venir acá. Va a decir, ok, nota, ¿es mayor o igual a 4? De ser así, te va a poner aprobado. De no ser así, se va a saltear este if y va a venir este else y te va a poner reprobado. Acá, 12, 1, 2, 3. Ok, acá estamos. Ingrese su nota. Vamos a poner que la nota es un 12 para que me diga que está mal. 12. Nota incorrecta. Ingrese otra nota. Vamos a poner un 15 que siga estando mal. Nota incorrecta. 17. Nota incorrecta. Esto va a pasar en bucle hasta que yo ingrese una nota que esté bien. ¿Por Vamos a qué? poner, ¿cómo? ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo dentro de un bucle, del bucle while, que tengo acá. Y el while, o sea, el mientras, es un bucle que hasta que no se cumpla la condición que está marcada acá, no va a dejar de pasar. Entonces, acá ahora voy a ingresar una nota correcta. Vamos a poner que la nota es un 7. Me debería decir, bueno, vas a usar un 920, lo lamento. Me debería decir que está aprobado. ¿Por qué? Porque es mayor o igual a 4. Muy bien, aprobado, carita feliz. Ok, ¿se entendió hasta acá todo? Esos son todos los ejercicios que teníamos planeados. Si quieren seguir, hacemos otros, pero bueno, no queríamos hacerla muy larga tampoco. O vamos resolviendo dudas. Claro, vamos resolviendo dudas también, probando, ejemplos que quieran ver. Cualquier duda que tengan, avisen por el chat o levanten la mano. También importante saber que ninguna duda es tonta, ninguna duda es de... Es Yo, boluda. sí, Nada. nada, o sea, yo he preguntado cada cosa. Muy buena gente, soy Nicolás. Estoy editando ahora mismo el video. Son como a las... Vale, son las 2 de la mañana. Les quería informar a base de las dudas y las preguntas que ha salido en esta clase que hemos realizado. Nos pusimos a pensar que no todas las preguntas y dudas que se realizan se pueden responder. Entonces por eso quiero aprovechar este momento para decirles que tenemos un canal de Discord. El canal de Discord se llama Dudas, que está en la comunidad. Ahí van a salir un par de imágenes. En el mismo canal van a encontrar un mensaje de Lucho dando la bienvenida a este canal y sobre todo una pequeña descripción de lo que es el canal en sí. También va a poder encontrar publicaciones de gente que ha tenido problemas, dudas con algo. Bueno, si es que hay ahora porque está medio vacío. En el canal en sí vas o buscar tu problema si ya le ha pasado a otra gente y ver si ya está respondido, o publicarlo a vos mismo. Si lo publicas vos mismo te va a pedir que pongas un título breve de tu error, después una descripción
que ahí va a poner todo lo que tengas dudas o solucionar tu error. ¿Qué le pasa a tu código? Todo eso lo pones. Pero sobre todo va a tener que marcar con un tag en qué aplicación de software te está ocurriendo el problema o la duda. Esto es más que nada para que todas las personas te puedan brindar una solución. Esto es más que nada para que no se vaya mezclando todo. Porque ya viste que hay personas que ya la tienen más clara y no estarían para responder preguntas de Pensei. A mí no me metan. A mí tampoco. Y ya después de haber hecho todo eso, solamente publicarlo y esperar a que te respondan. Recordad que la función de este Discord es ayudarnos entre todos, que todos busquemos una solución y que todos podamos facilitarnos las vidas con esto. Con esto. ¿Qué hacemos primero? Siempre, cuando arrancamos un código. A ver, importante saber. Yo acá, como ya sé qué variables voy a usar, ya las defino todas de una. Pero si no, vos podés ir volviendo a la línea y agregando variables a medida que vas haciendo el código. Decís, necesito esta variable. Pum, vuelvo a la línea y la agrego. Ok, entonces acá definimos las dos variables que vamos a utilizar, que sabemos que son arista, que es un lado del cubo, y volumen, que es lo que vamos a calcular. Entonces, defino esas variables y le digo a la persona, hola, ingresame por favor el lado de un cubo, así lo calculamos el volumen. Eso se lo hago con un cout, que es console out, que es el escribir de PCInt o el printf de C. Y después le doy el espacio en blanco para que la persona me ingrese el dato. Tipo, bueno, acá escribime el dato. Y eso lo hago con el sin. O sea, cin, console in, scanf y leer, etcétera, etcétera, etcétera. Y le pongo el nombre de la variable que quiero que me ingrese un dato. En este caso es la variable arista, que sería que me ingresa la medida del cubo. Acá lo que yo hago es una cuenta. Esta cuenta no se la muestra a la persona. Lo hace el código más que nada para darle un valor a volumen. Pero esto no se lo muestra a la persona. Entonces yo le digo al código, ok, volumen va a ser igual que arista por arista por arista. O sea, lado por lado por lado. Eso va a ser volumen. Entonces el código va a decir, ok, multiplico arista por arista por arista. Y lo que me dé se lo voy a asignar a volumen. O sea, le voy a dar ese lado volumen. Entonces, una vez que el código me hace esto, yo le imprimo el volumen del cubo es y la llamo a la variable volumen. ¿Por qué no le pongo acá volumen? Porque si yo pongo la palabra volumen entre comillas, lo que va a hacer el código es literalmente imprimirme la palabra volumen, de corta O, L, U, E, M, N. Y yo no quiero que me imprima la palabra con letras, yo quiero que me dé el número, el valor, que me diga cuánto vale. Entonces, para eso llamo a la variable. Para llamar a la variable, lo pongo entre los signos menores, signo menor, llamo a la variable, signo menor, signo menor. Maxi me dice, calcular el volumen de un cubo, ingrese la medida de los lados. O sea, sabemos que en un cubo todos los lados van a medir lo mismo, ¿no? Bueno, eso No. ya es matemática. Ok, voy a poner que la medida es 15, 15. Cuando aprieto Enter, me dice el volumen del cubo es 3375. ¿Ves que la cuenta esta no me la mostró? La hizo el código porque yo le dije que la haga, pero como no le puse un cout, esta cuenta no me la muestra el, el- el código, porque yo no le puse un cout que me muestre la cuenta. Entonces, la hace el código sin que la persona lo vea y después yo te imprimo cuál es el valor una vez que ya hice la cuenta. ¿Por qué no pongo la cuenta acá arriba o acá abajo? Porque el algoritmo es ordenado. Entonces, no puedo hacer esta cuenta si todavía no me dieron el valor de arista y no puedo darle el volumen si todavía no calculé cuánto era el volumen. ¿Se entiende? Ese es un dato importante, porque también he visto, y me ha pasado a mí también, no voy a decir que no me pasó, porque me pasó, que por ejemplo en la API, cuando había que restar intentos,
restaban el intento después de decirle cuántos intentos le quedaban. Entonces, claro, siempre iba un intento más atrás, porque primero tenés que hacer la cuenta de restar intentos y después decirle cuántos intentos quedan, porque si no, no cambia el valor de la variable. O sea, siempre hay que ir en orden cuando hacemos un algoritmo. Eh, a ver, yo voy a decir una cosa sobre PCInt. Eh, sé que entiendo que es que para muchos es una pérdida de tiempo. A mí me enseñó a aprender la lógica de un código PCInt. Después me pasé a C++. Para mí fue más fácil aprenderlo en PCInt que C++. Yo diría que el que está recién iniciando, que no sabe nada, o sea, yo cuando inicié el 29 de marzo con todos ustedes, yo lo único que sabía de programación era lo que veía en las películas. O sea, no sabía ni los nombres de los lenguajes de programación. A mí PCInt me ayudó a inicializarme un montón. No sé si quieren hacer otro ejercicio, si quieren cambiar. O sea, eso es sintaxis, lo pueden hacer como quieran. Mientras les dé el resultado, si no quieren poner arista por arista por arista, pueden hacer el punto POU y listo. Eh, mientras que les dé el resultado. Sí, bueno, deja de grabar hasta acá, esto era lo importante.